directivos, académicos y estudiantes de la Universidad Central de Chile. Les damos la más cordial bienvenida a este evento académico que hemos preparado en el marco del inicio del segundo semestre del año 2021. Esta es una actividad desarrollada en conjunto por ambas escuelas de FacSalud, la Escuela de Salud y la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional. La actividad convocada para hoy lleva por nombre Coloquio, Perspectivas Biopsicosociales y Abordaje Interdisciplinario del COVID-19. Para el día de hoy tendremos 4 presentaciones a cargo de 4 profesionales con vasta experiencia en el abordaje del COVID-19. Tenemos representación de Santiago y de Coquimbo, ya 2 colegas de Santiago y 2 colegas de Coquimbo. Al final de las 4 presentaciones tendremos un espacio para preguntas, por lo que les pedimos levantar su mano ya en Teams para poder otorgarles la palabra o bien indicarnos a través del micrófono que quieren hacer una pregunta. ¿Ya? Les cuento además que contaremos con la traducción de lengua de señas a cargo de la señora Silvana Navarrete, que no sé si puedo pedirle que encienda su cámara para que todos la vean. Ahí vemos a Silvana. Silvana es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, tiene 26 años de ejercicio de profesión, actualmente se desempeña con adultos y adultos mayores en el área de UPC, de la Unidad de Paciente Crítico, y hace años como profesional comenzó a estudiar lengua de señas chilena con el objetivo de utilizarla como una herramienta terapéutica y aplicarla en el área de la inclusión sociolaboral. Lo que agradecemos muchísimo a Silvana su apoyo en esta traducción. ¿Okay? Entonces vamos a dar inicio ya a este coloquio con estas 4 breves presentaciones y como les comentaba anteriormente, la dinámica es que van a presentar los colegas y luego vamos a tener preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a invitar en primer lugar a nuestra colega Evelyn Álvarez. ¿Ya? Evelyn en mención neurociencias de la diplomacia y neuropsiquiatría adulto. Además es especialista en deporte para personas con discapacidad de la Universidad de Leipzig y actualmente es terapeuta ocupacional del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en la unidad de pacientes críticos y en la unidad de accidente cerebrovascular. Y además, con mucho orgullo, es académica de nuestra carrera de terapia ocupacional en la universidad. Y ya puede. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No sé si Silvana me escucha bien. ¿Sí? Ya. Ya. Bueno, gracias Verónica, gracias a Marcelo por la preparación de esta jornada, de este coloquio donde podemos reflexionar acerca de distintos aspectos del COVID. Yo voy a dar una visión, ver algunos aspectos que consideramos importantes desde el punto de la rehabilitación. No sé si ahí ahora, esperen, voy a compartir pantalla. No sé si se ve bien la presentación. Si me puede alguien, porque yo ahora no los veo a ustedes, ¿sí? Perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, entonces... Todavía no se ve tu presentación. ¿No? ¿Se ve? Ahora sí se ve. Ya, súper, ya. Disculpen por los inconvenientes tecnológicos, pero ya creo que nos hemos ido acostumbrando a estos, ¿cómo se llama?, traspiés. Hoy día en este espacio quisiera compartir acerca de algunas reflexiones del proceso de rehabilitación temprana, es decir, la rehabilitación ojalá iniciarla en las unidades de cuidado intensivo, en el sistema hospitalario, y es una propuesta, una revisión acerca de algunos aspectos que quisiera compartir. Y también quisiera como plantear un poco que también tienes obviamente que ciertas perspectivas desde la terapia ocupacional, pero la idea es poner algunos puntos en cuestión para contarles. Bueno, primero contarles que
¿cuáles son algunos aspectos generales de los pacientes críticos? Es que, bueno, primero son los pacientes que ingresan a estas unidades, que se hablan pacientes críticos, son los que ingresan a unidades de cuidado intensivo, ¿ya? Son unidades que en el fondo las personas tienen riesgo vital y requieren de algún soporte externo para poder sobrevivir. Entonces aquí primero quisiera contarle algunas cosas contextuales y después algunas cosas también en relación a cómo se ha sido en relación a los pacientes COVID. Lo primero es que para ingresar a estas unidades el paciente tiene una condición crítica, en este caso sería el COVID-19, que genera afectación principalmente importante en el sistema respiratorio o en algunos casos a nivel neurológico. ¿Ya? Estos pacientes además requieren de un monitoreo, intervenciones invasivas, relevantes y bien complejas para el cual el paciente tiene una sobrevida. Y otro elemento que siempre se va asociado en este tipo de pacientes en UCI es el problema de la complicación de dolor, muchas veces por estos tipos de intervenciones o por la misma condición de salud, por lo cual además está con un nivel farmacológico y de sedación bien complejo. Esto es para entender un poco las condiciones de los pacientes que están en la UCI, ¿ya? Ahí estaba la imagen completa, ¿ya? ¿Qué es lo que otra cosa que quisiera compartir en relación al contexto de los pacientes UCI? Es la cantidad de ruido que en general hay en una UCI. A lo mejor en otras unidades hospitalarias no hay tanto ruido ambiental o ruido en el fondo no están los mismos equipamientos, y se ha visto que el nivel de ruido de los pacientes cuando están en una UCI equivale a 60 decibeles. Eso es aproximadamente al ruido de una aspiradora. Entonces, en el fondo hay que pensar en ese contexto, en el fondo en que el paciente tiene una aspiradora, un ruido constante durante su hospitalización. Generalmente, además, hay iluminaciones que no son naturales, porque en el fondo las construcciones hospitalarias, en el fondo, han llevado a este tipo de hospitales más antiguos. Yo creo que los más modernos han tenido por lo menos la visión de incluir algunas ventanas, pero en general hay un sistema de iluminación artificial. Las temperaturas en general son un poquito más bajas que en las otras unidades, por las condiciones médicas del paciente. Y hay otros elementos que son interesantes y que son importantes mencionar porque están asociados muchas veces a los procesos de rehabilitación, que son las restricciones de movimiento que se encuentran muchas veces los pacientes por encontrarse con estas situaciones farmacológicas de sedación, con posibilidad de confusión, de otras alteraciones cognitivas. Y lo otro que ocurre muchas veces es la aislación social. Ya muchas veces, bueno, en este caso del COVID se ha visto más expresado porque en el fondo por la misma complicación del contagio, en el fondo hay una aislación social y aislación de la comunicación, ya que estos pacientes al muchas veces estar con estas mismas intervenciones, como les decía, por ejemplo, ventilación mecánica, tienen imposibilidades de poder expresar lo que está ocurriendo, lo que están sintiendo, ¿ya? Frente a eso, yo quería exponer un poco que esto pasa con un paciente UCI tradicional, pero con un paciente COVID ocurre lo mismo, pero, o sea, esta misma situación. Pero, ¿cuál es la complicación? Que en general un paciente con COVID tiene más días de sedación de lo tradicional, más días de ventilación mecánica y más días de UCI. En general, nosotros, por ejemplo, hemos calculado que un paciente aproximadamente puede estar unos 12 días en la UCI. En cambio, en un paciente que está con COVID, en general, hay un promedio de 40 días en la UCI. Entonces, se extiende mucho más las complicaciones que genera el permanecer esta unidad, ¿ya? Y los días de exposición frente a esa problemática que les estaba contando. Frente a eso, ¿qué es lo que ocurre? Ya se sabe, se habla muchas veces del síndrome post-UCI, en inglés le dicen el PICS, ya por la Post-Intensive Care Syndrome, y esta complicación que ocurre post-UCI ya se sabe que puede, repercutir en distintos aspectos a nivel físico, como la disminución de la fuerza, la disminución del movimiento, disminución de la capacidad respiratoria, disfunciones cognitivas como deterioros cognitivos, mayor pérdida de memoria, dificultad en funciones que se hablan de las funciones del pensamiento, de organización, por ejemplo, que se refieren como antiguamente como funciones ejecutivas. Problemas importantes de salud mental como pesadillas por recuerdos hospitalarios, ¿cierto? O alucinaciones, recuerdos de alucinaciones durante la unidad de cuidado intensivo. Está asociado también y de forma importante a otras patologías como ansiedad y depresión, ya estrés postraumático.
En general, lo que se ha visto que estas complicaciones, tanto del ámbito de salud mental, cognitivo o físico, pueden repercutir por lo menos hasta un año después de haber pasado por esta unidad de cuidado intensivo. Entonces, si pensamos en un paciente UCI tradicional que está en un promedio de 12 días, es importante pensar en un paciente COVID que en el fondo puede tener un promedio entre 30, 40 días en una UCI. Entonces, las repercusiones son importantes, ¿ya? Y otro también no es menor, sino que tiene gran relevancia, es la experiencia que tiene la familia, que también muchas veces presenta, sobre todo en el ámbito de salud mental y económico, de repercusiones por un paciente que estuvo en la UCI, ¿ya? Y obviamente aquí vemos que dentro de aquí dice decrease quality of life, que quiere decir una disminución en la calidad de vida. En el fondo, todos estos componentes, ¿por qué son relevantes? Porque van repercutiendo finalmente la calidad de vida de todas las personas, ¿ya? Aquí yo quería compartirle un poco unos resultados que hicimos el año pasado con los compañeros de trabajo del Hospital de la Chile, y registramos 170 pacientes que tuvieron terapia ocupacional. No registramos otros pacientes, pero para contarle un poco lo que pasó con estos pacientes, si se dan cuenta, los días de hospitalización en promedio es de 40 días y puede variar según si tiene alguna complicación cognitiva, que no nos vamos a detallar en este momento, pero puede ser en los pacientes que tuvieron esta complicación tener un promedio de 47 días y otros 22, ¿ya? Pero el promedio en general de estos 170 pacientes fue 40 días. Y lo otro que aquí yo quiero mostrarles estas son evaluaciones que son de la funcionalidad de las personas, es decir, qué tan independientes son las personas al irse a su casa, ¿ya? Esto a lo mejor todavía no todos conocen estas siglas, pero FIM es una evaluación, tiene una parte motora que corresponde a todas las actividades cotidianas como lavarse los dientes, ir solo al baño, tener control del esfínter, subir y bajar escaleras, ¿cierto? Alimentarse de forma independiente. Y en los puntajes esperados, es decir, aquí la gente ingresó con puntajes más altos, tanto a nivel motor, tanto a nivel cognitivo, es decir, cómo estaba su pensamiento. Y lo que es relevante que los pacientes cuando se van a sus casas tienen puntajes bastante inferiores, que son significativamente inferiores al irse a sus casas, ¿ya? Y aquí hay otra evaluación que también a lo mejor va a ser más conocida por muchas personas, que es el Bartel, que también mide las mismas condiciones, y también vemos que tienen puntajes más altos, a lo mejor no cercano a 100, que es el puntaje máximo, pero es bastante alto, y al alta tienen, baja por lo menos a la mitad, es decir, disminuye su independencia al irse a la casa, ¿ya? Entonces, con todo esto es contarle un poco por qué es la relevancia de por qué hacer una rehabilitación temprana, porque les mostré todo como las complicaciones a largo plazo, cómo se va el paciente, entonces, por qué es importante iniciar una rehabilitación temprana, ¿ya? Entonces, frente a eso, contarle algunas cosas también a nivel, un contexto nacional, qué se ha hecho a nivel nacional, porque en realidad desde que ocurrió la pandemia, yo creo que las distintas asociaciones gremiales, asociaciones también académicas se han movilizado para poder disminuir esta complicación o las brechas que ha generado esta pandemia, porque aquí vamos a ver distintos aspectos cómo ha afectado la pandemia. Aquí a lo mejor les cuento directamente lo que ha afectado a los pacientes más complejos que han presentado COVID, pero también vamos a ver cómo hay pacientes que en el fondo, no por la presencia de COVID o por la no complicación de ni siquiera de estar contagiado, también ha repercutido en otros ámbitos de nuestra vida, ¿ya? Pero en el fondo quiero orientarlos a estos tipos de pacientes. ¿Qué se ha hecho? Bueno, primero se han generado a nivel del Ministerio de Salud, se han generado algunos protocolos de rehabilitación temprana, de rehabilitación para los pacientes que están en etapa aguda, es decir, cuando están hospitalizados, y posaguda, es decir, cuando el paciente todavía está hospitalizado, pero ya salió de esta parte como crítica, ¿ya? ¿Qué más también se ha hecho? Es importante, yo quisiera comentar un poco cómo han crecido los puestos laborales tanto de terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, enfermeras, en todas estas áreas, porque por la necesidad de los pacientes se han aumentado importantes, gran cantidad de cargos, ¿ya? Entonces, frente a eso, en el fondo, por ejemplo, a través del ministerio y las distintas sociedades, en este caso, por ejemplo, la SOCHIMI, la Sociedad también de Medicina Física, los colegios profesionales, han buscado formar rápidamente a muchos profesionales. Entonces, por ejemplo, se han generado canales a través de YouTube, que es el canal de Hospital Digital, donde hay mucha información
para que los profesionales que trabajamos en rehabilitación podamos irnos formando si es que somos más jóvenes o en el fondo está ingresando también en este mundo más hospitalario. ¿Ya? Lo mismo aquí con la división de la Sociedad de Medicina Intensiva, ha generado diversos materiales para poder en el fondo ir capacitando fonoaudiólogos, terapeutas, kinesiólogos, de forma de poder ir mejorando nuestra atención a los pacientes. ¿Ya? Y lo último que quisiera comentar es acerca de qué es lo que esto, yo les voy a dar una visión de qué es lo que hace un terapeuta en estos pacientes COVID, pero aquí yo quiero también realzar la relevancia del trabajo en equipo, porque muchas de estas acciones que realizamos como terapeutas, porque en el fondo yo también, como terapeuta, en el fondo es más fácil contar desde mi conocimiento, y cómo hemos hecho este trabajo integrativo con otras profesiones. Entonces voy a irles contando algunas áreas de trabajo donde los cuales hay muchas más, pero como yo creo que fuertemente se han trabajado este tiempo, con este tipo de personas que han estado con secuelas con COVID, ¿ya? Un área importante es que estos pacientes COVID, al estar mucho tiempo con estos fármacos, en tiempo de sedación, ¿cierto? Tienen mucho riesgo de presentar complicaciones cognitivas y una patología muy común que se llama, que ahora está como un poco más conocida, que es del delirium. Entonces se trata de prevenir esta complicación. Y aquí, por ejemplo, yo muestro un trabajo virtuoso de lo que han hecho los colegas en Antofagasta, donde desarrollaron una guía de trabajo en el sistema hospitalario de allá, en el hospital regional de Antofagasta, donde, por ejemplo, trabajaron terapeutas con psicólogos para generar una propuesta de prevención de delirio, ¿ya? Entonces es relevante cómo en el fondo distintos conocimientos se van reforzando para, en el fondo, tener un objetivo común, que es la mejora en este caso y la prevención del delirium de los pacientes cuando están hospitalizados. Otra área que es importante, que también trabajamos los terapeutas y que también lo trabajamos con otros, también con psicólogos y otros como conocimientos como musicoterapeutas, arteterapeutas, en la prevención de las alteraciones afectivas, principalmente como trastornos ansiosos que pueden ocurrir en la UCI. Por ejemplo, estás con el ventilador, estás con dificultad de comunicarte, estás con dolor, entonces se genera mucha ansiedad. Muchas veces también el paciente no sabe si va a salir, cómo va a salir de ahí. Entonces, son estados que son muy frecuentes en estas unidades y se han desarrollado principalmente, por ejemplo, estrategias de musicoterapia, donde también los terapeutas ocupacionales han trabajado con estrategias de técnicas de relajación, y generalmente estas estrategias se trabajan en conjunto con psicólogos, terapeutas, y van generando estrategias de trabajo en conjunto. Otra área importante es la estimulación motora. Aquí sería con otro personal importante del equipo también, que son los kinesiólogos. Muchas veces trabajamos los terapeutas con los kinesiólogos, buscamos hacer sesiones en conjunto, cosas que, por ejemplo, el kinesiólogo trabaje la parte más de fortalecimiento, control postural, y el terapeuta va trabajando con una actividad más asociada a autocuidado o fortalecimiento de extremidades superiores, ¿cierto? De las extremidades superiores me refiero al fortalecimiento de brazos, de manos, ¿cierto? Entonces vamos haciendo un trabajo, digamos, virtuoso cuando vamos trabajando en equipo. Otra área que trabajamos también los terapeutas ocupacionales en conjunto, por ejemplo, con kinesiología o con fonoaudiología. Aquí no se nota en realidad mucho, pero es una señora que está comiendo un helado, está con su traqueostomía, está ya, la señora logró despertar, entonces, por ejemplo, se está probando aspectos de deglución y está comiendo un helado, ¿ya? Entonces, en el fondo este trabajo requiere del fonoaudiólogo, del terapeuta, para poder hacer, por ejemplo, un proceso de alimentación más segura, ¿ya? Y es así como los terapeutas tratamos de a poco, en la medida que el paciente va logrando despertar y reiniciar su vida dentro de esta misma UCI, vamos implementando distintas actividades que aquí yo les pongo actividades cotidianas, por ejemplo, iniciar lo que es vestuario, o todo lo que es, y generalmente partimos con higiene personal y aseo, es decir, lavado de manos, lavado de cara, cosa de que las personas vayan nuevamente retomando sus actividades. Otra área que en el fondo ahora se ha fortalecido es el tema de la comunicación, ¿cierto? Que han salido distintas noticias, donde muchas veces pueden ser terapeutas, pueden ser independientes de la profesión. Se ha tratado en el fondo de hacer un proceso en que el paciente, debido a este aislamiento, pueda nuevamente
ir comunicándose con sus familias, con los seres más cercanos, ¿cierto? De forma de disminuir muchas veces este alejamiento o aislamiento que se puede presentar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Y por último, quisiera plantearles algunos desafíos. Yo sé que esto fue una visión un poco rápida, pero la idea es a lo mejor hacer una visión general de lo que puede ocurrir en una UCI y de cómo la relevancia del trabajo en equipo, que lo pongo en esta imagen, yo creo que ese es un desafío todavía que está en construcción, que está en proceso, de cómo los trabajos en equipo, en el fondo, van fortaleciendo los procesos de rehabilitación temprana. ¿Ya? Entonces, a medida que nos sabemos comunicar mejor, todos estos elementos se van haciendo más virtuosos. Por otro lado, la relevancia de seguir investigando de cómo en el fondo nuestras estrategias son mejores, son más efectivas, ¿cierto? Y aquí está un trabajo que estamos finalizando ahora de terapia ocupacional para saber cómo es el impacto que podemos generar en este tipo de pacientes que están en la UCI, que están con ventilación mecánica. Y para cerrar, es un aspecto importante que se ha trabajado ya en los últimos años, sobre todo en la UCI, es la humanización de los cuidados intensivos, entendiendo que es la complejidad de un paciente que está en UCI, tanto para el paciente como para la familia, requiere de un trabajo mucho más cercano, más personalizado, que esté enfocado a entender el valor también de la vida, digamos, de nuestra vida, y en el fondo hacer un trato más amoroso y más cercano, además del conocimiento y de la ciencia, digamos. Eso, muchas gracias. Excelente, Evelyn. Muchísimas gracias por tu presentación. Ahora sí se me escucha mejor, ¿no? Parece que Sí, está sí. un poco mal mi señal. Muchas gracias, Evelyn. Vamos recuerden ir anotando sus preguntas, que al final tendremos un espacio para ellas. Me gustaría ahora presentar a José Miguel Amaro Suazo. Él es tecnólogo médico con especialidad en bioanálisis clínico. Tiene un magíster en ciencias, diplomados en docencia, desarrollo curricular, biología molecular y micología médica. Él es especialista en micología con varias publicaciones en la disciplina y actualmente es profesor asistente de nuestra facultad y coordina además una de las especialidades en tecnología médica de nuestra facultad. Así que bienvenido, José Miguel. Gracias, Verónica. No sé si me escuchan bien. Estaba con problemas, igual que tú. Sí, yo te escucho bien ahora. Okay. Ahí sí. Sí, José Miguel, solamente creo que tienes que darle la opción de presentación para que se vea mejor la pantalla. Ya, la vamos a proyectar de nuevo para que se vea perfecto. Ya. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto. Ya, bueno. Gracias. Bueno, primero agradecer la oportunidad, la invitación. Siempre es bueno poder hablar con equipos multidisciplinarios, como decía recién la profesora antes que me antecedía. Hoy día es un momento súper importante para la tecnología médica y al final les voy a contar por qué, así que se agradecen estas instancias. Bueno, a nosotros como carrera, como profesión, nos pasa que somos como una especie como las carreras de ingeniería. Hay muchos ingenieros, pero un ingeniero forestal hace algo muy distinto a un ingeniero en electrónica, por ejemplo. Ya, en este caso, la tecnología médica tiene 5 especialidades, ya 5 especialidades reconocidas, por lo tanto, es como si fueran 5 carreras diferentes.
Ya eso le da una connotación un poco diferente y una complejidad también en este momento de repente para uno hacer presentaciones, como pasa acá, porque quiero hablar de dos temas en particular, pero uno es el que yo manejo muy bien y el resto es más bien de lo que yo absorbo de mis colegas y compañeros de trabajo. Eh, Quería partir comentándoles cuál es el rol del tecnólogo médico. Hoy día el rol del tecnólogo médico no por todo el mundo está muy claro y nos pasa. A mí también me quedó muy claro lo que explicaba recién Evelyn sobre el rol, por ejemplo, del terapeuta ocupacional. También aquí hago mi propia mea culpa de que también tenía esas dudas de cuál era exactamente uno de los roles o las misiones y cómo se compartía el trabajo, como por ejemplo con el fonoaudiólogo, como decía recién Evelyn, o con el kinesiólogo en algún caso, como ese trabajo en equipo. En el caso del tecnólogo médico, dentro de las funciones y a grosso modo, cumple juega varios roles, ¿ya? Entre ellos está asociado a la ejecución y el apoyo diagnóstico. Es parte del equipo, ¿cierto?, que realiza el apoyo diagnóstico al equipo que, ¿cierto?, finalmente hace un diagnóstico. En este caso, el tecnólogo médico forma parte de procedimientos y también es parte de tratamientos. Por lo tanto, de alguna manera, el rol del tecnólogo médico no solo está enfocado en la prevención o en el diagnóstico, sino que en la prevención y también en la promoción de la salud. De hecho, es parte de uno de nuestro perfil de egreso como carrera en la Universidad Central y es lo que se busca hoy día con muchas de las carreras, porque hoy día nosotros buscamos apuntar a mucho el diagnóstico y a veces se nos olvida, y yo sé que este rol también es de la atención primaria, el de la prevención, la promoción de la salud. Por lo tanto, los tecnólogos médicos tenemos bastante que hablar o que mencionar sobre esta temática, ¿ya? Quería comenzar contándoles que el rol del rol tecnólogo médico partió del día 1 de la pandemia, por ahí por los primeros días de marzo, cuando se diagnosticó el primer caso en Chile, por una técnica de PCR, ¿cierto? De la reacción de la polimerasa en cadena. Eh, este examen, ¿cierto? Que es no sé si rutinario, pero parte de lo que se hace en los laboratorios clínicos y, bueno, quien ejecutó este primer examen y quien dio la alarma, la alerta, es parte del equipo de un laboratorio que fue un tecnólogo médico en la ciudad de Talca, donde siempre pasan muchas cosas, ¿cierto? Bueno, comentarles también que hasta antes de la pandemia las prestaciones de salud asociadas a exámenes en nuestro país al año iban cerca de las 300.000 prestaciones, de las cuales el 60%, aprox. 180.000, 200.000, eran ejecutadas o realizadas por un tecnólogo médico. Entonces ya había un rol que se jugaba, ¿cierto? Ahí quizás tras bambalina para algunos, y en este caso, les quiero mostrar esto. Imagínense la cantidad hoy día que esta es la estadística del día de ayer del número de exámenes realizados, ¿ya? Si yo mantengo la estadística y esa proporción que les mencionaba recién, al menos más de 10 millones de estos exámenes PCR que se han hecho, otro tanto test de antígeno y otros que uno siempre lo escucha en la televisión, han sido realizados por tecnólogos médicos. Así es que ahí somos parte de este diagnóstico y en muchos casos seguimiento, porque ustedes saben que hoy día como estamos vacunados, tenemos también una tasa de anticuerpos que en algunos casos se puede buscar, medir o qué sé yo, ¿ya? Entonces hay un rol que es muy importante y a nosotros la pandemia, ya que estamos hablando de COVID-19, nos pilló, digamos, en un buen pie. ¿A qué me refiero? Con una alta cantidad de profesionales capacitados. Hoy día una de las áreas que siempre se habla es de la biología molecular y las PCR, ¿cierto? Y se habla mucho, de hecho, muchas autoridades en un principio también incluso confundieron conceptos como PCR. Y el tecnólogo médico está formado para poder realizar este tipo de análisis, como yo les mencionaba al principio. Ya es parte del rol que cumple, solo que los tecnólogos médicos tenemos siempre muchas características que hoy día ha ido cambiando, que son como muy quizás un poco bajo perfil, en no resaltar algunas de las participaciones que se tienen. Ya hoy día creo que la pandemia, dentro de las cosas que ahí les voy a comentar al final, de las cosas que, como mencionaba también Evelyn, positivas, también vino a traer un montón de cosas buenas como una alta cantidad de profesionales trabajando y hoy día muy bien posicionados y poder mostrar todo lo que ellos saben hacer.
¿Ya? El tecnólogo médico, no solo de la mención de bioanálisis clínico, tiene un rol importante en la pandemia. Aquí me quiero detener también en una mención como oftalmología y optometría, que también la dicta nuestra universidad, y que yo creo que a todos nos ha pasado. Hoy día pasamos muchas horas detrás del computador, por lo tanto, más de alguno de nosotros ha tenido algún problema que tiene que ver con la visión, cansancio visual, ¿cierto? O no hemos dado cuenta que teníamos algún vicio refractario, qué sé yo. Así que hay también un rol importante que tiene que ver con otra de nuestras especialidades, que es la oftalmología, ¿ya? No solo de bioanálisis clínico y de oftalmología se asocian a la pandemia, al COVID-19, sino que también una de las también especialidades que dicta la Universidad Central, ¿cierto? Que también es la mención o especialidad de imagenología y física médica, pues uno de los exámenes que también pasa lo mismo como el caso anterior que les comentaba, para los cuales están formados y muy bien formados, y en esto puedo dar fe de aquello porque lo vivo día a día, y antes estábamos oficina a oficina ahí con el área de imagenología y física médica, donde nuestros profesionales, y especialmente los que salen de la Universidad Central, están muy bien formados en el área de escáner, ¿cierto? Los famosos TAC, que, que si alguno de ustedes habrá tenido algún familiar relacionado, y lamentablemente no es relacionado con la pandemia, habrá sido notificado por un examen de PCR, y así como les hablaba que habrá tenido algún problema alguno de nosotros sobre la visión o su cansancio visual, también si alguien tuvo sufrió de COVID-19, ¿cierto? Habrá sido diagnosticado también, o se habrá hecho algún seguimiento a través de imágenes, ya como lo son dentro de los exámenes que hoy día desarrolla un tecnólogo médico del área de imagenología y física médica, ¿ya? Hoy día, dentro de las consecuencias, y por eso lo coloco como un equilibrio entre lo bueno y lo malo, se pueden desplegar un montón de aristas que son importantes para a destacar, relevar. Hoy día hay una gran cantidad de personas con un estrés laboral, una alta carga laboral. eh, Dentro de ellos, profesionales que están muy cercanos a nosotros, que son parte del equipo de trabajo. No solo se resiente el que está en la primera línea, como se dice, sino que el que está también, como se dice, como el séptimo de línea. Todos están cansados, todos están agotados, por lo tanto eso también repercute en nuestro quehacer, en nuestro desempeño, en todas las áreas, en todas las disciplinas. Ya hay cansancio, como dice ahí, en los equipos de trabajo, como consecuencia de la pandemia, un desgaste no solo físico, sino que también psicológico. ¿Ya? Pero también quiero quedarme, y por eso me extendí un poquito más en los puntos positivos, ¿ya? Quiero también hoy día cargar la balanza al lado positivo, de que hoy día esto es una tremenda oportunidad, así como mencionaba Evelyn recién, sobre el trabajo en equipo, sobre cómo quizá en algún momento un fonoaudiólogo se veía muy distante, a lo mejor con el trabajo de un kinesiólogo, o hoy día son parte de un equipo mucho más afiatado, luchan por una enfermedad que es compleja y que lo sacan adelante los pacientes en conjunto. En este caso se hace presente también otras especialidades o otras carreras, como en este caso la tecnología médica, la enfermería, ¿cierto? Parte del equipo de trabajo. Y que les da visibilización, les da reconocimiento de la profesión, ¿ya? Eso es importante. Como les mencionaba en algún momento, una alta tasa de empleabilidad. Hoy día creo que carreras del área de la salud hoy día tienen una gran demanda laboral, incluso cargada un poco hacia el extremo de que hay falta profesionales de la salud y con formación como también mencionaba antes la profesora. Hoy día la pandemia nos ha permitido hacer estudios desde del estrés de un docente detrás de un computador, de alguien que trabaja en un hospital, y también nos ha permitido hacer investigación de cómo buscar estrategias de mejorar anticuerpos para un virus, por ejemplo, que también es parte de los roles de la función que cumple carreras como la tecnología médica, donde también participan arduamente en la investigación. ¿Ya? Y finalmente me quiero quedar con la última frase, donde nos ha permitido ver que realmente, querámoslo o no, somos parte de un equipo de trabajo, somos un engranaje, por lo tanto, desde el que recibe, desde el que atiende, desde el que reanime, del que diagnostica o entrega un granito de arena en el diagnóstico o en la recuperación, son parte de estas consecuencias.
buenas o malas, pero consecuencias que nos ha traído la pandemia. Ya, así que, y lo último que quería comentarles tiene que ver con la última diapositiva que les quería mostrar, que a pesar de todo este reconocimiento que yo les mencionaba recién, y por eso quería finalizar con esto, existió una polémica hoy por hoy que tiene que ver con el reconocimiento de la profesión. Hoy día, como muchas carreras se ha visto de la salud, se han visto reflejadas en que son muy importantes para el sistema de salud, para ello también en el código sanitario, pero hoy día hay un problema con la tecnología médica. A pesar de ser bioanálisis clínico, una de las menciones con mayor realce, o morfología y sitio diagnóstico, por el tema del diagnóstico, por la alta cantidad de PCR que uno siempre escucha, y biología molecular, asociada a estos conceptos un poco ajenos quizás para algunos, aún así, tecnología médica, no todas sus menciones están siendo incluidas en el código sanitario, en el nuevo código sanitario que se está, ¿cierto?, forjando. Por lo tanto, la tecnología médica hoy día en esta universidad y un montón de otras, y el sistema de salud está preocupado, o nosotros estamos preocupados, y también estamos un poco en alerta, como dice acá. Así es que también los quería invitar a eso, a que si quieren buscar un poquito más de información y se dan cuenta hoy día la problemática que existe, y que finalmente, más allá de una cosa de colores, tiene que ver con que pone en riesgo la salud de las personas que hasta el día de hoy han sido ¿cierto?, diagnosticadas, tratadas, recuperadas, con un equipo médico que es parte de un código sanitario y que tiene que ver como dice ahí, con el ejercicio exclusivo de la profesión, y no deja abierta a que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Todos tenemos un rol, que cumplimos un rol, ¿cierto?, dentro del código sanitario, y eso es lo que hoy día se busca: respeto y reconocimiento. Así que muchísimas gracias. Excelente, José Miguel. Muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. Voy a dar el pase a Javier González. Javier es psicólogo de formación inicial, tiene un magíster en bioestadística, ¿ya?, y cuenta con diplomados en el ámbito de la docencia, bioestadística y en la intervención también con adolescentes. Tiene experiencias en el área clínica e investigación, y actualmente se desempeña como profesor asistente de nuestra carrera de psicología de la región de Coquimbo, ¿ya?, y además se desempeña como coordinador del CAPSE de también la sede de Coquimbo. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, pero no me veo, parece que ahí Tim está haciendo de las suyas, pido disculpas, ahí algo pasó ahí con el permiso de mi cámara. No sé. Déjenme cargar la presentación. Ustedes me dicen si se va viendo. Lo tenía aquí en un Canva. Sí, Javier, se ve tu presentación. Tu cámara no, pero tu presentación sí. Sí, no sé, algo pasó ahí con la cámara. Bueno. Bueno, agradeciendo la oportunidad de estar acá, a todos y a todas que lo han hecho posible y a quienes están escuchando y viendo. Bueno, yo voy a hablar un poco desde el componente de salud mental, no obstante, igual Evelyn al inicio también más o menos fue hablando de algunos elementos que yo quería introducir. A ver, primero recordar que la salud mental ya era preocupante antes de la pandemia. Es decir, teníamos elevados índices de dificultades en temáticas de estrés, depresión, riesgo suicida, suicidabilidad, etcétera, antes, previamente, tanto a nivel mundial como en Chile, ¿ya? Por ejemplo, en el mundo se estima que 1 de cada 4 personas tenía un trastorno mental a lo largo de su vida, que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo, por ejemplo, etcétera. Y eso también ocurría en Chile, donde, por ejemplo, los datos de algunos estudios hablaban de que el 22% de los chilenos asumía haber padecido alguna patología de salud mental, que el 6% de la población chilena declaraba haber tenido depresión, por ejemplo, en el último año. Entonces, eran datos bien preocupantes, sobre todo también si tomamos en cuenta que el presupuesto asignado a salud mental es bien poquito, es bien diminuto, ya cerca solamente del 2 al 2,4% del presupuesto del Ministerio de Salud
es destinado o era destinado al abordaje de patologías en la salud mental. Y ahí vemos otros datos, otros estudios, ya desde el 2011 que se veía que Chile estábamos ahí en top 10 lamentablemente para distintos cuadros como depresión, agresión entre pares, dificultad para concentrarse. Si nos comparamos, por ejemplo, con otras sociedades como Dinamarca, España, Lituania, Irán, etcétera, Chile está ahí arriba en el ranking. Y eso ocurría antes de esta pandemia. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante la pandemia? Los diversos estudios demuestran que el ánimo ha cambiado, producto de todas las medidas de confinamiento, de restricción de circulación, ¿cierto? Y eso generó distintas dificultades. Y las personas lo refieren en los distintos estudios, lo manifiestan, ¿ya? Y sumado a eso, que nadie o muy pocas personas, me incluyo, fuimos capacitados debidamente para, por ejemplo, hacer teletrabajo, teleatención, etcétera. Eran elementos que estaban, pero que no muchas veces se le había dado el real, si lo necesitaba. Y nos vimos entonces todos y todas obligadas a tener que sumergirnos en este mundo digital, de hacer clases online, trabajo online, con lo que eso significa en la alteración de nuestras rutinas, etcétera. Y también se ha visto, o se vio, que durante las medidas de restricción aumentaron algunos indicadores, por ejemplo, como la depresión, el consumo de alcohol, por ejemplo, también todo lo que ocurrió y todo lo que se habló referido a las denuncias por violencia familiar, intrafamiliar, violencia de género durante la pandemia. Y también preocupantemente que aumentó el nivel de sedentarismo en nuestra población, principalmente en niños, niñas y adolescentes. Eso sumado a lo que decía Evelyn, porque esto es en población general, estos datos que están acá en el termómetro, pero si sumamos a eso lo que ocurre en personas que fueron efectivamente contagiadas por COVID y que dentro de ellas incluso aquellas que tuvieron que ser hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, otras tal como lo mostró Evelyn, ¿cierto? Con el nivel de ruido, con lo que significa estar intubado, con también restricciones de visitas, porque además de estar largas estadías hospitalarias sin tener la posibilidad de ver a sus seres queridos, todo eso va generando complicaciones a distintos niveles. En el ámbito de la salud mental, que claramente se manifiestan elementos de depresión, de estrés postraumático, por ejemplo, producido por los recuerdos muchas veces de haber estado intubado, de lo que significó para esas personas, de la evidencia del riesgo de morir, etcétera. Y también, obviamente, elementos de trastornos a nivel cognitivo y efectivamente el dolor. Todos estos elementos generan, junto con lo físico, lo neuromuscular, lo respiratorio, detrimento en la calidad de vida. Todos los estudios demuestran eso. Y por eso se habla entonces de este síndrome post-COVID, etc. Muchos de estos elementos fueron tomados, tal como decía Evelyn, de lo que se conocía del síndrome o de las secuelas post-intubación en unidades de cuidados intensivos. Y eso era conocido previo. Todo esto genera una elevada carga en la salud mental de las personas y de los sobrevivientes, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Principalmente, por ejemplo, a lo largo de la intubación y de estar internado en unidades de cuidados intensivos, se observan sintomatología como el miedo a morir, la irritabilidad, presencia de pesadillas, agorafobia, o sea, el temor a estar en espacios cerrados, producto de efectivamente haber estado en periodos tan prolongados en unidades de cuidados intensivos, en aislamiento muchas veces, que generan entonces, o que pueden generar más bien estos sintomatologías. Y eso, si se mantiene de manera estable en el tiempo, lo que demuestran los estudios, entonces que se van generando trastornos como la ansiedad, depresión y el trastorno de estrés postraumático. Especialmente también, no solamente en aquellos sobrevivientes de personas de la población general, sino que también, por ejemplo, en los trabajadores de la salud. ¿Ya? Al estar expuestos de manera crónica, entonces, a estos ruidos de las unidades, de las máquinas que están contenidas ahí, de estar en largos turnos, ¿cierto? Por haber falta de personal y porque estaba muy demandado el sistema, todo eso va generando estos problemas. Ay, perdón. Todo eso
y toda la investigación ha indicado entonces que el abordaje de estas complicaciones, tal como lo señalaban los expositores anteriores, tiene que ser o tiene que tener un componente principal de interdisciplina. Tenemos que trabajar las disciplinas en conjunto. Todo el equipo de salud, medicina, enfermería, los técnicos, la terapia ocupacional, kinesiología y psicología, ¿ya? Porque, como vimos, el tener una experiencia de hospitalización en este tipo de unidades genera el detrimento en la calidad de vida a todo ámbito, a nivel multidimensional del ser humano. Por lo tanto, tenemos que tener conocimiento de qué es lo que se está haciendo a nivel kinesiológico para ver cómo podemos ajustar nuestras intervenciones a nivel de salud mental y viceversa, por ejemplo. Lo mismo con el terapeuta, cómo están las actividades de la vida diaria, si hay algún tipo de afectación, que tengamos que tener conocimiento para ver si tenemos que hacer algún reforzamiento a nivel de autoestima, a nivel de cómo se está estableciendo el rol social de esta persona que estuvo tanto tiempo entonces hospitalizada, ¿ya? Y todo nos está haciendo ver que la teleatención es un elemento que hay que considerar porque nos ha permitido también hacer, por así decirlo, un poco más democrática la atención de salud, pudiendo llegar a lugares y a personas que antes no se llegaba, producto de la lejanía en la que estábamos principalmente, y que nos permite tener ahí una cercanía segura, por así decir, con estas personas. ¿Ya? Claramente tiene sus limitaciones, ¿ya? Dependemos de la calidad de la conexión, dependemos de los equipos que estén disponibles, no todas las intervenciones van a ser igual de efectivas, pero sí desde los ámbitos que lo que nos aporta el conocimiento, desde cuadros como ansiedad, depresión, trastornos postraumáticos, que coincidentemente son muchas de las secuelas que se observan en pacientes post-COVID, han mostrado ser eficaces en modalidades de teleatención, tanto previas al COVID como durante el COVID. Así que son elementos que hay que considerar, ¿ya? Y por eso es que se han pensado distintos abordajes en distintas universidades, centros de atención e instituciones más grandes como hospitales y clínicas, el buscar profundizar la teleatención. Todo eso también considerando que, tanto como lo decía anteriormente, las secuelas que se observan producto de lo que hemos vivido como mundo, no solamente como país, digamos, nos ha afectado a todos por igual. Es decir, nadie ha quedado ajeno a sentirse afectado, ya sea tanto por la posibilidad de riesgo de contagio, como también por haber experimentado contagio, como por haber estado hospitalizado. Y lo que ha ocurrido después con las medidas y durante con las medidas de restricción de movimiento, etcétera. Entonces, estas medidas y todo lo que hemos vivido durante este año 8 meses prácticamente ya, han afectado a todos, a niños, niñas, adolescentes, adultos, a personal de la salud, a adultos mayores, indudablemente, y también a las familias, ¿ya? Y todo lo que ha sucedido después, también a medida que ya se va viendo ciertos avances a nivel de la vacunación y la posibilidad de retomar entonces, ya sea en los colegios y universidades, clases semipresenciales, híbridas o totalmente presenciales, y lo que ha sucedido también a nivel de las empresas y otras organizaciones de volver al trabajo de manera semipresencial o presencialmente, todo eso impacta a nivel de la salud mental y de la calidad de vida de las personas, porque las familias se ven sobrecargadas para poder adaptarse a estos constantes cambios, ¿ya? Y la apertura al cambio, la posibilidad de aceptar estos cambios, no es necesariamente proporcional a la edad de las personas. Es decir, no necesariamente porque seamos más adultos vamos a ser más adaptables a este cambio, ni necesariamente tampoco los niños, por ejemplo. Entonces, a todos nos afecta, a los niños con inicialmente, por ejemplo, con estas restricciones de por qué estaba ocurriendo, de las noticias que estaban quizás llegando, lo mismo con los adultos mayores, que no podían dejar de un momento a otro poder comunicarse con sus seres queridos, visitarse, ir a pasear, a caminar, a conectarse con otros,
las familias que de un momento a otro se vieron estresadas por las restricciones en las clases, con los trabajos, organizarse, el tener que compartir espacios en sus casas que hemos visto que son pequeños en la mayoría de las casas, donde entonces nos dimos cuenta que no todos tenían los dispositivos necesarios para conectarse a las clases y a los trabajos, y cómo compartir esos espacios. Todo eso ha sido complejo, y ahora aún más, porque hay organizaciones o trabajos que han podido volver a su presencialidad de manera más rápida que otros, incluso que los colegios, y todo eso impacta en la calidad de vida de las personas. Y para todos esos casos hay que tener claridad respecto al ciclo vital en que se encuentran y respecto a la condición. Es decir, reitero, es población que podemos denominar general, población que tuvo contagio, población que tuvo hospitalización. Todas las secuelas, la forma de vivirlo va a depender de cada grupo, de cada persona. Y para eso no hay una receta única, sino que tenemos que considerar todos estos elementos, porque lo que sí sabemos es que todos somos susceptibles a experimentar complicaciones producto de lo que hemos vivido en este último tiempo. Eso era lo que tenía preparado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu tan interesante presentación. Agradecemos a los 3 expositores que tuvimos, y les cuento que lamentablemente nuestro cuarto expositor, nuestro kinesiólogo de la región de Coquimbo, no pudo hacerse presente, ya, así que les pedimos las disculpas correspondientes. Por lo que invito a Evelyn, José Miguel y Javier a responder en conjunto algunas de las preguntas que puedan surgir de nuestros asistentes, participantes. Y más bien ir comentando. Yo creo que el gran desafío que tenemos actualmente, también como formadores, ¿cierto?, de profesionales en el ámbito de la salud, es justamente comenzar a formar o a impulsar el trabajo en equipo desde los inicios de la formación, ¿no? Ojalá nuestros estudiantes en primer año ya comenzaran a valorar y relevar el trabajo en equipo. Yo creo que ese es uno de nuestros desafíos más importantes. Así que les invito a, pueden levantar su mano en Teams o simplemente abrir el micrófono para recibir sus preguntas. Hola, ¿me escuchas? Mi nombre es Juan Carlos Araya, yo soy el past president de la Asociación Panamericana de Tecnólogos Médicos, y en nombre de nuestra Asociación Panamericana quiero felicitar muy efusivamente al distinguido colega José Miguel Amaro. La exposición estuvo extraordinaria, representó claramente lo que hacemos los tecnólogos médicos, y que creo que es sumamente necesario sigamos promoviendo nuestra profesión para dársela a conocer a todos aquellos que la desconocen o que no quieren conocerla. Ahora, como mea culpa, tendremos que decir que la culpa es nuestra, porque nosotros siempre nos gusta estar en poco contacto y que nos visibilicen, pero hoy en día es más necesario que nunca, sobre todo porque el 18 de agosto recién pasado la Asociación Panamericana cumplió 29 años de existencia y se celebró el 29º aniversario a nivel panamericano e iberoamericano. Por lo tanto, no somos una profesión desconocida en el mundo, además de que la IFBLS agrupa a 38 países más en el resto de Europa, Asia y Pacífico, con lo cual prácticamente hacemos 60 países que tenemos tecnólogos médicos con dicha denominación o una similar. Por lo tanto, tenemos que seguir haciéndolo presente. Y reitero mis felicitaciones a José Miguel, porque la presentación lo hizo en un concordato o en un correlato muy claro y preciso. Eso por una parte en lo medular. Y ahora un recado para Juan José, el director de escuela, que se tiene que poner las pilas de la ASOTEM para defender este
malogrado proyecto de modificación del Código Sanitario. Y para todo eso, cuenten con la Asociación Panamericana, que sí lo podemos hacer. Ya lo hicimos en Perú, objetando 2 leyes que atentaban contra los tecnólogos médicos en el año 2013, y de que eso no siguió avanzando. Lo mismo que en Ecuador, cuando intervenimos para la modificación del reglamento de los laboratorios clínicos. No están solo, distinguidos colegas, somos muchos más en América y en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu comentario. ¿Paola? Sí, veamos si se escucha bien. Ok, gracias. Evelyn, José Miguel y Javier, muchas gracias por las presentaciones de los tres. Creo que han sido muy ilustrativas, además, desde la perspectiva desde la cual cada disciplina enfoca, ¿no es cierto?, el fenómeno en estudio, en este caso, ¿no es cierto?, el COVID y el post-COVID, y de la pertinencia de tener una formación interdisciplinar desde el origen, tal como señalaba Verónica en su reflexión final, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con la proyección que ustedes ven de esto, ¿no? Si bien estamos en tiempos inciertos, ¿sí?, no sabemos muy bien cuánto más va a durar esta pandemia. Los números nacionales tienden a ser mejores, ¿no? Pareciera ser que se diera, pero no tenemos tan claro de si esto es, entre comillas, como una especie de veranito en San Juan, ¿eh? O vamos a tener algunas situaciones, ¿no es cierto?, de rebrotes o repuntes si miramos lo que ha ocurrido en otras latitudes, ¿no? Miramos el globo y no solo nosotros mismos. De esa perspectiva y desde la disciplina que ustedes tienen, ¿no?, ¿cómo enfocan o proyectan el trabajo que debiera venir a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Qué requeriríamos reforzar a juicio de ustedes, ¿no? ¿Y cuál es el foco formativo que ustedes pondrían en las nuevas generaciones que estamos formando todos en esta universidad, ¿no es cierto?, pero que seguiremos formando a la luz de los requerimientos? No sé si parto yo, ¿no? Porque son como, me imagino que todos tenemos... Parte nomás, Evelyn. Sí. Bueno, es compleja la pregunta porque tiene aspectos claros formativos y también yo creo que como ser carreras de la salud tenemos además un rol social importante también dentro de estos procesos que están ocurriendo. Yo creo que la vivencia que hemos tenido estos últimos años, este año y medio, un poco más también con el tema del estallido social, yo creo que lo primero que nos ha enseñado y que requiere nuestro aprendizaje, tanto como en nuestro proceso formativo y a nivel personal, yo creo que es la posibilidad de adaptarse y ser y adaptable a los cambios, porque yo creo que esta forma en que tuvimos que enfrentar rápidamente, ¿cierto?, que en marzo parecía todo normal y ya sabemos que abril todo había cambiado. Yo creo que un proceso importante es cómo enfrentamos desde el proceso formativo, cómo en el fondo integramos como estudiantes, como académicos, como planta administrativa, cómo en el fondo podemos adaptarnos a esto que ocurre también como contexto importante, en este caso sanitario y social. Entonces yo creo que ese es un punto importante a nivel como general, digamos, que nos ha generado y nos ha interpelado la pandemia. Yo creo, y lo otro importante también, creo que a nivel ya más profesional, creo que como traté de relevar y creemos que hemos relevado varios aquí expositores, el tema del trabajo en equipo. Yo creo que yo creo que es necesario reflexionar acerca de qué equipos queremos formar y cómo nos vamos constituyendo como equipo, y creo que la profesión es un sello que nos dicta a lo mejor a cada uno de nosotros como sujeto, pero yo creo que si uno mira el bien común, por ejemplo, aspectos como de calidad de vida, de salud, las profesiones van un poco, se van limando, se van integrando, por lo cual requiere un aspecto de trabajo comunicacional importante y entender a lo que está diciendo el otro profesional y lo que yo quiero también poner y lo que la familia quiere poner y lo que el paciente quiere poner o usuario.
Y yo creo que esos aspectos comunicacionales importantes, reflexivos de trabajo en equipos es necesario irlo trabajando más. Yo creo que la escuela, el esfuerzo que estamos haciendo, tanto como facultad, de poder integrar estos procesos formativos desde pregrado, creo que nos va a dar un sello importante para cómo construir un sistema sanitario mucho más enfocado hacia el paciente, hacia la familia, hacia la comunidad, más que solamente hacia la profesión, porque yo creo que nosotros somos como un medio para, en el fondo, mejorar la calidad de vida. Y a largo plazo también, y mediano plazo también, yo creo que la pandemia nos ha puesto en tema a nivel más político y gremial, el tema del acceso a la salud, ¿cierto? Aquí el tema de salud mental, cómo ha accedido la gente, cuál es la dificultad actual para, por ejemplo, pedir hora en psiquiatría, salud mental, o sea, psiquiatría, psicología, es complejo actualmente. Entonces, ¿cómo estamos accediendo? ¿Cómo la gente tiene acceso a estas problemáticas importantes que nos van a repercutir, yo creo que por muchos años? Todo lo que es salud mental y también las personas propias de COVID, lo que va a perdurar en su proceso de rehabilitación. Creo que me extendí un poco porque la pregunta también era amplia, pero en el fondo traté como de pensar en los distintos niveles que yo creo que nos ha generado bastantes cambios y reflexiones en distintos ámbitos. Eso. Gracias, Evelyn. Súper interesante para la escuela que me corresponde conducir, pero también me gustaría mirar hacia mis colegas de la otra escuela, ¿no es cierto, José Miguel? ¿Cómo están ustedes enfocando el trabajo disciplinario e interdisciplinario, donde podamos todos mirarnos efectivamente como equipo, como decía Evelyn? Sí, mira, yo quería comentar, anoté algunas cosas de las que también se me venían a la mente mientras hablaba Evelyn. Y quería partir hablando de cómo nos impactó, creo que a todos, como sociedad, como docentes, como papás, como hijos. Yo creo que una de las cosas que nos enseñó todo lo que nos ha pasado tiene que ver voy a partir por algo quizás no muy positivo, que tiene que ver como con la desigualdad. Nos mostró que estábamos en un espacio desigual en muchos sentidos, desigual de hecho uno se sentía en desigualdad incluso en la institución en la que uno trabaja. Mira, y si en realidad tú miráis por la institución de al lado o mirabas cosas súper básicas que tienen que ver con el acceso a la salud, como alguien se agravaba, como antes hablaba Evelyn, y cómo alguien se podía recuperar más rápido, porque a lo mejor tenía un terapeuta ocupacional cerca, un fonoaudiólogo cerca que tenía acceso a él, o tenía la posibilidad de hacerse, hablábamos recién de un análisis, un examen más rápido que otro, con la entrega de un resultado más rápido para tomar acciones mucho más rápidas. Yo creo que con esto también todos aprendimos algo súper básico que tiene que ver con las normas de higiene y empezamos a hablar como de la seguridad, de la bioseguridad. O sea, yo creo que antes solo estábamos acostumbrados, como hace ahí Silvana con su gesto Navarrete, en lavarnos las manos. Antes era como un gesto casi muy clínico el que laves las manos antes de, y hoy día es como que todo el mundo tiene muy concientizado que hay que lavarse las manos, desde los más chicos. Yo creo que hoy día vamos a tener una generación quizás un poco más recelosos, niños chicos un poco más ariscos al abrazo, al afecto, porque hoy día le estamos explicando que en realidad tiene que saludar a la gente desde lejos. Entonces, es bien complejo. Y otra cosa que quería comentarle es la capacidad de adaptación que hemos tenido todos, o sea, grandes y chicos, en esta pandemia. Adaptarnos a trabajar con quien no te gustaba, con quien no te gusta trabajar con alguien si no lo ves, o que si no estás cerca, acostumbrarnos a relacionarnos a través de esta tecnología que hoy día nos sirve para enseñar, que hoy día también la conocimos como la telemedicina también, o sea, nos sirve para hacer un seguimiento, para hacer un diagnóstico, para curar. Así es que es súper interesante cómo nosotros hoy día podemos generar una formación en los estudiantes donde ellos aprendan que la tecnología los puede acercar a todo eso que hoy día una pandemia o un virus nos alejó. Hoy día la tecnología nos sirve para poder acercarnos. Y hay que ayudarles a quienes vienen detrás a que saquen partido y saquen provecho, y también a que valoren las instancias de formación presencial. Hoy día estamos con estudiantes que salen de la universidad a hacer cosas presenciales,
Y yo creo que nunca había visto estudiantes o nunca había sabido estudiantes tan emocionados por ir a una clase presencial o ir a un laboratorio a hacer algo que fueran mínimas cosas. O sea, el ver a su compañero es algo hoy día extraordinario. O sea, poder ir y tener acceso a cosas. Entonces, creo que hoy día refuerza el sentido de comunidad, de equipo, de trabajo en equipo. Comunidad universitaria y trabajo en equipo en el área que nos toca desempeñarnos acá, que estamos todos en torno a la Facultad de Salud. Gracias, José Miguel. Es muy interesante tu reflexión respecto al tema de la bioseguridad, ¿no es cierto? De alguna forma, claro, uno se imaginaba esto del lavado de manos, un poco los que estamos más alejados del mundo médico tradicional, en el quirófano, ¿no? Ahora uno se lo imagina en el día a día y eventualmente eso tiene efectos para el contacto, o podría tenerlos, ¿no? Quizás debiéramos también estar atentos a aquello. ¿Mm? Muchas gracias por tu reflexión. Javier, ¿qué diríamos desde la psicología? Mira, creo que afortunadamente tanto Evelyn como José Miguel parece que están muy atentos a la salud mental del equipo y de las personas con las que trabajan. Eso creo que habla bien de cómo se puede enfocar el trabajo que hay que hacer entre las disciplinas. Pero creo, así como tomando la mirada hacia adentro, digamos, de qué es lo que ocurre con nosotros y nosotras como psicólogos y psicólogas, creo que no lo vería tan claro que tengamos conocimiento de cómo trabajar, por ejemplo, con terapeutas, con kinesiólogos, con médicos incluso, porque en general la mayoría de nuestra formación es súper solitaria. Con suerte en trabajo con otros compañeros, pero tenemos pocas instancias para trabajar y compartir con gentes de otras disciplinas y carreras por diversas razones y motivos, que no va el tiempo ahora, digamos, pero creo que una de esas es mirarnos y cómo estamos enfocando la matrícula. Creo que el tener que trabajar o el que ingrese tanta gente a una carrera como psicología nos permite, o nos impide, más bien dicho, poder compartir con otras disciplinas, porque el generar un trabajo interdisciplinario, no sé, me imagino a mí una vez me pasó que teníamos que hacer algo con la OPD y eran, no sé, 120 estudiantes que necesitamos ver cómo hacer un trabajo con un único socio comunitario, y me imagino cómo sería si eso tenemos que agregar terapia, enfermería, eh, obstetricia, etcétera. Entonces creo que ahí hay desafíos en la formación de cómo hacer instancias que nos permitan vincularnos efectivamente con otras disciplinas y que no ocurra en la práctica, porque muchas veces ya es muy tarde. Y si es que, creo que también hay otro elemento que a veces se nos olvida, paradójicamente, en la formación de psicólogos, que tenemos como esta compulsión por llenarlos de conocimientos que creemos que son súper útiles por los modelos y otros elementos que consideramos que son necesarios para la formación, pero se nos olvida también un acompañamiento a qué es lo que les va sucediendo a ese estudiante en su formación. Sobre todo ahora, tenemos, tal como decía José Miguel, es como que la desigualdad a muchos ahora se nos hizo notoria, efectiva. Entonces, a mí con mis estudiantes me ha pasado que tanto a mí como a ellos se nos cae la conexión, no tenemos los dispositivos, tenemos que compartir, yo tengo que compartir espacios con mi señora que trabaja, con mis 3 hijos que tienen que ir al colegio, y cada uno de estas instancias opera como si fuera el único. O sea, a mi señora le exigen como si fuera la única que trabajara en la casa, no hubiera nadie más en la casa. A mis hijos, cada uno le exigen como si no hubiera nadie más en la casa. Entonces, me imagino que así nos pasa a todos los que tenemos hijos e hijas, así como, y nos vemos totalmente tensados en cómo compartir espacios. Y yo lo hablo también desde mi privilegio, de que tengo una casa, que tengo 2 pisos, que puedo tener una oficina afuera. Me imagino cómo será para las personas que tienen la misma cantidad de hijos que yo, pero que viven en un departamento, en una casa de 1/3 del espacio. Y creo que también esos elementos tenemos que ver cómo llevarlos al pregado, que nuestros estudiantes, además de conocerlos, compartir sus experiencias, ellos puedan salir a este campo antes, con experiencias quizá más comunitarias, y eso también les va a permitir a ellos visualizar otras instancias de actividades prácticas que en este momento no tenemos.
Creo que eso es lo que se me imagina a mí que por ahí tenemos que transitar. Sí, Javier, muchas gracias. Yo creo que efectivamente, complementando lo que tú dices, la visión sobre la formación se ha puesto en jaque también en estos tiempos. En parte, ¿no es cierto?, como tú dices, por la cantidad de profesionales que requerimos, por otro lado, por la capacidad formadora que tenemos, y por otra parte, porque estamos formando gente para cuidar a otros, y a veces nos olvidamos de que esos cuidados también deben estar internamente, ¿no? Que no hay mejor forma de enseñar a cuidar a otros que dando los elementos de autocuidado, ¿no? Y nosotros como formadores debiéramos ser capaces también de poner el acento en ello, ¿no? Así que muchas gracias por la reflexión, Javier, y a los tres expositores. Entiendo que el decano quería decir algo, don Patricio. Sí. Está silenciado, decano. Decano. Está silenciado, sí. Sí, efectivamente, gracias. Pues. Primero, quiero felicitar a los tres expositores de esta tarde, que me parece muy interesante los tres enfoques desde sus respectivas profesiones y disciplinas. Felicitar a los organizadores de este coloquio, que son las profesoras, digamos, de las dos escuelas, ¿no? Verónica Angulo y Marcelo. Y cuando pensamos cómo dar una bienvenida a este segundo semestre que se nos presenta con esta tremenda desafío de combinar actividades presenciales, actividades online, semipresenciales, con esta situación que ustedes lo han dicho en sus intervenciones, venciendo un poco el temor a volver a instancias presenciales, como es temor que hemos vivido todos estos últimos meses, año y medio ya, por temor al contagio, por temor a enfermarnos, etc. Y ahí hay un tema súper complejo. Yo quería agregar a estos tres aspectos algo que probablemente todos lo tenemos muy claro porque lo hemos estado viviendo y visto a través de la prensa, etc. La importancia de las carreras de la salud, de todas las carreras de la salud, en trabajo en equipo, pero desde una perspectiva de la salud pública, en dos dimensiones. Por un lado, la importancia enorme y la muy buena organización que tenemos en nuestro país en términos de los niveles de complejidad de la atención. Un nivel primario, un nivel secundario y un terciario, en el cual en cada uno de esos niveles todos los profesionales de la salud tienen un rol claro para poder enfrentar los problemas de salud en general y esta pandemia en particular. Ahí en el nivel primario, toda la acción básicamente de prevención de la enfermedad, del diagnóstico precoz de las enfermedades, de la posibilidad rápida de llegar a un diagnóstico y por lo tanto hacer un pronóstico y ofrecer o proponer los tratamientos correspondientes. Entonces, ha quedado en claro en esta pandemia que la organización en un nivel primario de atención, con un rol que es irreemplazable para la trazabilidad, por ejemplo, para el diagnóstico precoz, como decía, y el seguimiento que es tan importante. Y después en el nivel de secundario y terciario, donde claramente acá ha salido la importancia de los diagnósticos, tanto de todas las especialidades de la tecnología médica, pero también de las otras especialidades que no están acá, donde es clave, ¿no es cierto?, para poder enfrentar. Y el terciario, aquí lo que se ha hecho mención al paciente que ha estado en una UTI, pero no solamente el que ha estado en una UTI entubado, sino que todos los que han tenido que pasar por la experiencia han quedado con secuelas biológicas y psicológicas y por lo tanto el tratamiento integral. Y ahí se ve con claridad entonces la importancia de los niveles de complejidad de la atención. Pero hay una segunda dimensión que como salubrista quiero enfatizarla, que es los niveles justamente de prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, que es hacer todo aquello que sea posible para que las personas no se enfermen, y aquí tenemos entonces el distanciamiento
físico, el lavado de manos, el uso de mascarilla y las vacunas, herramienta fundamental que hemos tenido la posibilidad maravillosa de disponer de ella en un tiempo récord. Pero después está la prevención secundaria. Esto es lograr que la gente tenga la conciencia de que están con síntomas o sospecha, consulten, y no por miedo a que vayan a quedar en alguna cuarentena o otras restricciones de desplazamiento, no vayan. Y ahí hay un tremendo problema de conciencia social que se ve con mucha claridad en una pandemia. Esa prevención secundaria que permite el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y adecuado. Adecuado me refiero adecuado a la gravedad de la enfermedad, porque hay enfermedades menores con menos síntomas hasta las más graves. Y después la prevención terciaria, que aquí ha quedado con claridad absoluta, que es la rehabilitación para que las personas, después que hayan pasado por un episodio de enfermedad y no hayan muerto, porque claro, algunas salen de este episodio fallecidos, pero los otros, los que quedan sobrevivientes, quedan con secuelas físicas y con secuelas psicológicas. Y allí la rehabilitación integral, desde un punto de vista físico, todo lo que haga el kinesiólogo, que no pudimos escuchar esta tarde su intervención, pero que estaría claro en la necesidad imperiosa de recuperar la fuerza física, pero también la terapeuta ocupacional, el psicólogo y todas las profesiones nuestras participando en la rehabilitación física, psicológica y otra dimensión que, claro, no están aquí los trabajadores sociales, pero todos nosotros, trabajadores de la salud, tenemos un componente social, que es la rehabilitación social. Esto es la reinserción otra vez a la vida familiar, a la vida laboral, a la vida en comunidad. La verdad que esta pandemia a los profesionales de la salud nos enseña muchísimo. Nos enseña desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la epidemiología. Hoy, a mí, como profesor de esas materias, veo con simpatía cómo se maneja el concepto de incidencia, de prevalencia, de caso índice, de la necesidad de la trazabilidad, etcétera, que para todas las enfermedades infecciosas es fundamental, pero que en esta pandemia ha quedado con claridad reflejado la importancia. Y todos nosotros, profesionales de la salud, tenemos la obligación de participar en esta cruzada. Y por último, para referirme al comentario que hacía la profesora y directora de la Escuela de Salud, la verdad que no va a haber pospandemia. Vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar y a convivir y vivir con esta endemia, porque este virus, de acuerdo a todo lo que ya conocemos de él, va a seguir mutando, van a seguir apareciendo variantes y vamos a tener que aprender a convivir y hacer nuestras vidas lo más normal posible, vía familiar, vía social, vía laboral y también en nuestra comunidad universitaria como estudiantes y profesores. Pero lo vamos a aprender. Hemos aprendido muchísimo en este año y medio y no cabe la menor duda que lo que tenemos por delante es seguir aprendiendo, modificando. Decía Amaro con una claridad la capacidad de adaptación que se ha demostrado por parte de todos, de todas las edades, aquí independiente de unos y otros, los estudiantes de colegio, etcétera. Creo que es una tremenda lección para la especie humana, para todos nosotros. Así que quería felicitarlos por esta actividad y sumarme con algunas pocas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras y reflexiones. Bueno, creo que hemos tenido una excelente jornada de bienvenida de nuestro semestre académico 2021-02. Agradecemos a todos los participantes, a todos quienes estuvieron acá, y les comento que en el chat les dejé la evaluación de esta jornada, no sin antes agradecer enfáticamente a Silvana Navarrete con su traducción de lengua de señas. Creo que ha enriquecido muchísimo, ¿cierto?, esta jornada. Nos llevamos harto desafío, ¿cierto? Como escuela seguimos comprometidos, ambas escuelas de FACSalud, comprometidos a seguir trabajando en la generación de interdisciplina y que nuestros y nuestras estudiantes ojalá se formen de la mejor manera posible.
Así que ojalá tengamos otras instancias como esta, les agradezco y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao. Estupendo, muchas gracias. Chao, chao, gracias. Gracias, Verónica, gracias, decano. Nos vemos a todos, a todas. Chao, nos vemos. Felicitaciones. Felicitaciones, Silvana. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Felicitaciones. Gracias, nos estamos viendo. Va a quedar grabada también en nuestra jornada en YouTube, así que ahí podemos volver a revisarla. Ay, sí, ya. Gracias a ustedes por la oportunidad. Salió súper bueno, creo yo. Gracias, Silvana. Muy agradecida.